Excelente, estamos por iniciar. Muy bien. Buen día, Liliana. ¿Cómo estás, Gilberto? Bien, gracias a Dios, todo en orden. Ok, ya están. Vamos a darle un minutito más. Los participantes están entrando para que la mayor cantidad de participantes se puedan conectar. Ok. Excelente. Unos minutitos más. Excelente. Ok. Ok, quisiera agradecer por acompañarnos a nuestra Civita Talks el día de hoy. Soy Ever Gómez y me gustaría darle la bienvenida a este evento. También me gustaría comentar que a partir de este momento esta sesión está siendo grabada y transmitida en vivo a través de YouTube para que tomen sus consideraciones. ¿Ok? Iniciamos. A nombre de las personas que integramos el Centro Civitas, queremos darle las gracias por apoyar este esfuerzo. Hace un año tuvimos nuestra primera conferencia presencial en la majestuosa casa que alberga el Centro Civitas, en el edificio es un edificio del siglo XIX ubicado en el corazón de Monterrey, que Alfonso y Juan Manuel Barragán, así como su familia, tuvieron el bien de facilitar este edificio para convertirlo en un espacio de formación de buenos ciudadanos. Por lo que les damos las gracias a ellos por ser parte de esta solución que nos está ayudando a formar mejores personas. Ahora, la pandemia nos vino a enseñar que las acciones que hacemos o dejamos de hacer como individuos nos afectan a todos. Gracias a Dios podemos gozar de salud y gracias a eso podemos seguir trabajando con mucha pasión, con esfuerzo y con talento, porque es algo que nuestra metrópoli necesita. Nuestro estado, nuestro gran país necesita de más personas que con las herramientas necesarias trabajen y aporten para tener una mejor comunidad. Me permito recordarles la misión del Centro Civitas, que es la de capacitar y formar personas con el propósito de que contribuyan al desarrollo del mayor bien de la comunidad y de la mejora de instituciones públicas y privadas. Gracias a todos por acompañarnos y a continuación cedo la palabra a la doctora Gabriela de la Paz, quien será moderadora de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ever. Bueno, pues el tema de hoy aquí en Civitas Talks es las ONGs como contrapeso al poder público. Y esto es porque en Centros Civitas nos interesa saber qué papel deben jugar las organizaciones de la sociedad civil ante el chapulineo y la falta de contrapesos dentro de la oferta que buscará representar a los ciudadanos en los congresos. Para hacer un análisis de esta situación, hemos invitado a activistas que tienen una larga trayectoria y logros muy importantes en nuestro estado y en realidad pues no necesitan muchísima presentación. Y le quiero dar una cordial bienvenida a Liliana Flores, que es líder del colectivo Nosotros, a Gilberto Marcos, que es presidente de Vértebra Nuevo León, y a Juan Manuel Ramos, que es director de Redes Quinto Poder IDEA. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por acceder a platicar de este tema que nos interesa muchísimo. Hemos preparado algunas preguntas para que nuestros panelistas nos compartan su visión sobre este chapulineo y la falta de contrapesos en quienes serán los candidatos y candidatas en las próximas elecciones en Nuevo León. Esperamos establecer un diálogo y traer nuevas ideas a la mesa.
Si alguien de nuestro auditorio quiere hacerles alguna pregunta, por favor escríbanla. Hay una sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de sus pantallas. Yo al final del segmento voy a leer su pregunta y mientras tanto les pido de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos apagados. ¿Listos? Comenzamos entonces. Liliana, me gustaría empezar preguntándote si ya no hay ideologías, dado que nuestros representantes para el Congreso o las alcaldías brincan ya no de un cargo a otro o de un municipio a otro, sino de un partido a otro, ¿verdad? Y el Norte hoy sacó un artículo donde nos pone, por ejemplo, Clara Luz, candidata de Morena a la gubernatura, que antes era del PRI, no sé, al Pato Zambrano, que ha pasado del PT al Partido Verde, al PRI, y prácticamente en todos los partidos encontramos este tipo de chapulineos. O sea, ¿ya no hay ideologías o qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que todo se traduce en lo siguiente. No es un problema solo de ideologías, sino de falta de ética en la política pública. O sea, los partidos expresan una visión de cómo son los problemas y cómo desde su óptica podrían resolverlos. Esa es una cuestión ideológica que diferencia un partido de otro. El asunto es que en términos generales, en la clase política, se han pervertido. Entonces ya no tienen ética, han olvidado sus principios y valores y han priorizado los intereses personales, fundamentalmente económicos. Y otro elemento más es la antidemocracia adentro de los partidos políticos que se manejan como camarillas e impiden el desarrollo y la participación de otros elementos de sus propios partidos, lo que hace que busquen, si no es aquí, pues allá, si no es allá, es acullá, y el problema es que la forma de ver los problemas de la sociedad y cómo resolverlos se diluye porque al fin y al cabo lo que se quiere es tener un puesto. Entonces, ese es el problema de fondo desde mi punto de vista, la pérdida de principios y valores que están expresando una falta de ética y la antidemocracia dentro de los partidos políticos. Bien. Gilberto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tu micrófono está apagado. Sí, perdón. Antes nos quejábamos del chapulineo, aquel de que de un puesto pasaban a otro. De diputados iban de alcaldes o a senadores y de alcaldes a diputados, etcétera. Y esa era la queja que había en el ambiente. Ahora el chapulineo ya no se refiere a eso, sino más bien a esto que también lo dice Liliana, a la falta de ética entre los políticos. Y pues no parece haber ideologías entre algunos de los políticos que brincan de un lugar a otro, de un partido a otro. Andan de partido en partido buscando la oportunidad que se les niega en el partido que han militado durante muchos años. Y ya prácticamente perdieron la vergüenza porque aunque se cambien de divisa, dudo que muchos de ellos comulguen con la ideología de los otros partidos, es decir, de aquellos partidos a donde están moviéndose, ¿no? Por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón dejó el PRI al 5 para la hora, pero nunca dejó su ideología, ni las costumbres, ni los modos priistas. Clara Luz Flores igual, deja el PRI y se incorpora como candidata de Morena a la gubernatura. ¿Ustedes creen que va a dejar la ideología priista o los modos y costumbres priistas de un día para otro? Víctor Fuentes del PAN, por ejemplo, que también pasa Morena, Felipe de Jesús Cantú, Maderito, y todos los casos que tanto se mencionan, los que mencionaste hoy en el periódico El Norte, el caso de Mariela Saldívar, que estaba en Movimiento Ciudadano y ya pasa a Morena, bueno, pasa a apoyar a Clara Luz Flores, que está en Morena. Héctor Gutiérrez de la Garza, de priista, de Hueso Colorado, se incorpora
con clara luz en Morena. Más bien son despechados, muchos son decepciones auténticas también por la falta de procesos democráticos al interior de sus partidos, pero al fin políticos que no saben hacer otra cosa y solo buscan seguir en el presupuesto. Pero la ciudadanía, ese es un tema, hablando de las ideologías, la ciudadanía en su gran mayoría, amén de los que se van con el que mejor les cae, es decir, a votar por el que mejor les cae, la ciudadanía sí tiene convicciones más claras. Aunque esto no deja de generar en el ciudadano, esto que está pasando, no deja de generar un desencanto y una confusión que solo debilita a la democracia. En la mayoría de los casos vemos con asombro cómo contra las leyes de la química se mezclan el agua y el aceite con un fin común, que es la supervivencia política. ¿Qué hacen los panistas con los morenistas? Impresionantemente, es decir, no sabemos cómo funciona la química con ellos. Por eso insisto en que la política se ha convertido en un burdel. Hay una prostitución exacerbada en la política que estamos viviendo. Y claro, estamos en manos de la mediocridad política. Quizá por eso esté pasando lo que está pasando. La decepción del sistema político en nuestro México se respira por doquier, porque todo esto es signo de mala salud democrática. Entonces, los partidos son ahora aparatos de repartición de los espacios de poder. Y entonces esto está resultando en un peregrinaje grotesco, como dice José Luis Mastretta, es un peregrinaje grotesco el que estamos presenciando. Gracias. Juan Manuel Ramos, ¿cuál es tu comentario al respecto? Sí, gracias. Primero, yo quisiera referirme, no sé si al origen del problema, porque estamos viendo que hay una cooptación de grupos de nivel del narcotráfico a lugartenientes dentro de los partidos políticos. Entonces, tenemos que partir que los partidos políticos son instituciones de interés público y que a pesar de lo pesar y de lo malo son lo mejor que hay para las democracias, porque lo otro es un solo partido como en China o en Cuba o en Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hemos dejado de fuera, creo yo, es que hemos satanizado tanto a los partidos que solo los malos se han perpetuado ahí, y esto ha permitido que, por ejemplo, este año tranquilamente se vayan a echar a la bolsa casi 400 millones de pesos, se están gastando 1 millón por día, y que haya un control al interior, que esto ya lo hemos visto reflejado en instituciones, ¿verdad? Así se repartieron, por ejemplo, la Comisión de Transparencia, partidos políticos, así se están repartiendo el Poder Judicial, partidos políticos, así se acaban de repartir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el único ente que quedaba ahí más o menos andaba en la autonomía, ya se lo repartieron, ¿no? Llegó la nueva presidenta y le pusieron una cuota, había una cosa aberrante ahí, es una vergüenza lo que hicieron con la comisión, pero ya lo hemos permitido. El PT, por ejemplo, eso es lo más vergonzante de todo, le cedió 2 diputados al PRI para que el PRI no perdiera el control administrativo del Congreso del Estado. Ojo ahí. Eso yo lo califiqué como trata legislativa, porque los diputados que cambiaron del PT al PRI ni hablaron, ni opinaron, ni nada. Uno, en paz descanse, ya no está aquí, y la otra persona ahí queda. El otro caso, pues de risa también, es que por un lado el señor Luis Donaldo Colosio se anda peleando con el PRI, y por el otro su suplente renuncia al 20 para las 12 y les da el diputado al PRI, porque una diputada del PRI se fue a Morena. Entonces, sí hay un problema de un peregrinaje grotesco, pero tenemos instituciones grotescas que lo más lamentable es que cada uno de los que estamos aquí les damos dinero a través de nuestros impuestos, ¿verdad? Porque así está en la Constitución, y entonces hemos permitido que estas instituciones, creo yo, por satanizarlas, se hayan colmado de personajes detestables, ¿no? Y pues Morena dio el ejemplo que estaba desde el 2018, que estaba dispuesto a pactar con el diablo y para ganar la presidencia, y ahí tienen toda la mezcolanza que hizo. Recuerdo ahorita a Lili Telles, ¿no? Entonces yo creo que no sé si ella lo hizo mejor, esconder sus convicciones momentáneamente, utilizar al partido y luego ya sacarlas, ¿verdad?
porque en final de términos así debería de ser. El partido político debe ser un vehículo para llevar a las mejores personas al poder público, porque la vía independiente es muy difícil. Estoy recordando ahorita al joven Samuel González, que se aventó todo un trabajal del mundo y no alcanzó las firmas. Y estaba viendo que un personaje que nadie conoce en Monterrey juntó todas las firmas. ¿Cuál es la diferencia? El dinero es la diferencia, ¿verdad? Muchísimo dinero invertido en uno cuando existe un trabajo en otro. Entonces, yo creo que sí se perdió esto, pero por un control de crimen organizado dentro de los partidos políticos que no deja o deja a cambio de, y hay personas que dicen, pues yo me voy, y entonces lo lamentable para nosotros es que seguimos viendo partidos políticos nuevos, pero que no están dispuestos a cambiar, que siguen el patrón. Es como el patrón de la violencia o del abuso. Creas un partido nuevo, pero te traes todos los patrones de control, el que manda, y tenemos nuevos PTs, ¿verdad? Porque el PT tiene toda la vida que lo controla un señor, sabemos quién es, el señor Alberto Anaya, nomás que pues parece que no está ahí, pero es un monstruo que está ahí, y Andrés Manuel se lió con él. Y ahora tenemos el Redes Sociales Progresistas, y ahora tenemos el Fuerza México, y ahora tenemos, se me olvidó el otro, cada uno 16 millones de pesos a nivel local. Entonces, yo coincido, pero también tenemos que comenzar a ver a los partidos no de diferente forma, sino a exigirles cuentas porque nos cuestan cada centavo. Les pagamos hasta la taza del café, el café, la gasolina, el chofer y el carro a cada uno, para que luego nos salgan con esto. Es que no lo podemos permitir ya, ¿no? O sea, te damos una institución que inclusive cuando no hay elecciones te dedicamos mucho presupuesto y luego ni siquiera puedes respetar estatutos para convivir en democracia. Gracias. Okay. Adelante, Liliana. Yo quiero agregar algo. O sea, una cosa es el análisis del desempeño de los partidos. Esa es una cosa. Otra cosa es la partidocracia que incide en todos los aspectos de la vida de las personas, porque son los que determinan las leyes en los congresos, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, etc. Entonces, es la partidocracia y su incidencia en todos los órganos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etc., donde se reparten con cuotas, y también en el asunto del Poder Judicial. Entonces, una cosa son el desempeño de los partidos, otra es su influencia concreta, y otra cosa es lo que estamos hablando hoy, que es el asunto del oportunismo político de brincar a un lado a otro sin tener ideologías. Yo solamente quiero recordar algo. Durante muchísimos años hubo un enfrentamiento acérrimo entre el PRI y el PAN. O sea, los panistas doctrinarios era acérrimo. Hubo resistencia civil en puentes, hubo resistencia civil en alcaldías, hubo muchísimos descalabros y luchas ciudadanas a través del PAN. Y vemos hoy la alianza entre el PRI y el PAN con México por México o algo así, para tratar de arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, este es un fiel reflejo también de cómo las ideologías, siendo tan confrontadas, las ideologías se diluyeron. Es el pragmatismo político sin principios, sin valores, falta de ética absoluta, y aparte también los intereses personales. Así como, por ejemplo, Morena hace alianzas con personajes impresentables, también del otro lado y del otro lado. O sea, una calidad de políticos muy mala para la sociedad. O sea, en la política tendrían que estar las personas más capaces, los más sabios, los más justos, los más honrados, los más honestos. Ahí en la política tienen que estar, ¿para qué? Para que se determinen y se decidan cosas en beneficio de la sociedad. Pero hoy, simple y sencillamente, políticos de muy bajo perfil, sin principios, sin valores, sin ética,
con partidos antidemocráticos. Entonces, aquí tendríamos que ver qué es lo que la sociedad podemos hacer para hacer un contrapeso, para que esto no siga reproduciéndose. ¿Sí? Y es en todo caso, una de las cosas puede ser la fiscalización puntual a los partidos políticos. Otra puede ser también elaboración de leyes donde se pongan alguna serie de candados. Por ejemplo, si alguien pertenece a un partido, no puede irse a otro hasta después de un año, por decir un ejemplo. ¿Sí? O sea, una serie de controles que posibiliten, o sea, que impidan este pragmatismo tan nefasto. Ok, muchas gracias, Liliana. Oye, quería comentar algo, Gaby. Ajá. Un asunto importante es que la ley permite todo esto. La ley permite todo esto que está pasando. Tenemos que ver cómo evitarlo, pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que el partido sea un vehículo para que llegue cualquier persona, en el sentido de que, pues, si esa persona no coincide con la ideología y los postulados del partido, pues oye, ¿de qué estamos hablando, verdad? No se trata nada más de llegar por llegar, porque la gente vota también, sí, por la persona y sus propuestas, pero por los postulados de determinado partido. Hay gente que definitivamente no va a votar por Morena porque no coinciden con los postulados de Morena, o por el PAN, porque sus postulados son X o Z, como lo mencionaba Liliana. La gente por lo menos tenía claro, ahora hay una confusión con esto, pero tenía más claro cuáles son los postulados de cada partido. Los pro vida, los que luchan por la transparencia, y ya eso de los postulados ya no sirve para nada. Y no se trata nada más de que el partido sea un vehículo para que llegue una persona, aunque no coincida con sus postulados. Yo creo que incluso los partidos deberían de manejarse con mayor ética, porque si esa persona tiene postulados distintos a los que el partido maneja, no deberían de postularlos simplemente. Pero algo tenemos que hacer con la ley. Porque, por ejemplo, hay casos, mira, iba a recordar el caso de Tatiana Cloutier, que es amiga, es muy luchadora, y yo le reconozco muchas cosas buenas, pero, por ejemplo, ella fue diputada plurinominal por el Partido de Acción Nacional, diputada federal, y de pronto algo no le pareció el PAN, y entonces se pasa como fracción independiente. Oye, pero tú llegaste a través del partido. Los plurinominales, por ejemplo, eso de que anden chapulineando a otra fracción en el Congreso, no debía permitirse de ley. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, esa gente llegó porque la ciudadanía votó por el partido que lo postuló. Sí, yo aquí discrepo totalmente de Gilberto porque te contradices ahí con los postulados. Mira, Gilberto, los postulados no los conoce, nomás los conoce el que redactó eso allá, ¿no? Y no sabe nadie, porque si eso fuera de los postulados, nadie se inscribiría en un partido, ¿no? A sabiendas de ahí. Ahora, una persona debe renunciar y cambiarse de un partido si lo están obligando a algo que vaya contra la ley, punto, no contra lo que él cree. Porque, por ejemplo, un legislador, donde está el seno de las leyes, lo van a obligar a que vote una cuenta pública que está contra la ley, que robaron el dinero. Pues olvídate los postulados, no puede ir contra la ley, punto, ¿no? Entonces debe renunciar al partido, y creo que esas son algunas de las causas que están aquí. En cambio, si tienes y solapas a un ladrón, a un bandido, y cumple con todos los postulados, pues está cañón, porque entonces es lo que tenemos ahora. Cumplen con todo, pero son ladrones de cuello blanco y ahí los tenemos gobernando. Entonces, los postulados sí son importantes, pero aquí no debemos desviarnos. Debemos de tener personas que se constriñan a la ley, porque ellos están sujetos a una ley desde una candidatura. Hay una ley aquí, por ejemplo, de residencia. ¿Qué hicieron? Pues violarla, ¿no? Entonces, todos los que viven en San Pedro, ¿qué hacen? Un año antes se cambian a Monterrey, ¿no? Y si necesitan más pueblo, se cambian a una colonia de mucho pueblo, ¿verdad? La violentan. ¿Tú crees que eso sea un postulado de creer? Pues no, están caminando ahí. Ahora, si una persona es buena
tiene modo honesto de vivir, no es bandido ya, con eso que no sea bandido, y un partido le presta el vehículo para llegar y dirigirse durante su función pública dentro de la ley, pues vaya, no olvídate los postulados, ¿no? Está bien, yo creo en el World Peace y en esto y en otro, pero si no me puedo dirigir con la ley, ese es un problema que tenemos el día de hoy. Pero eso pasaba más antes, Juan Manuel, porque no había candidaturas independientes, entonces necesitabas a los partidos como un vehículo para llegar. Nomás dime qué candidatura. Los postulados, yo estoy de acuerdo contigo en que los postulados, pues, digo, no nos ponemos a leer los postulados de cada partido, pero sabes, a través de sus miembros, a través de sus integrantes, a través de las decisiones que toman, cuáles son las ideologías, eso es en la vida los principios de cada partido. Pero eso es en la vida interna de un partido. Tú cuando llegas al poder público, tienes una ley para los servidores públicos municipal y olvídate el postulado. Si tú violentas una ley municipal, vas al bote. Si eres diputado, hay una ley que te rige. Si eres presidente de la República, hay una ley que te rige. Si eres juez de la Suprema Corte, hay una ley que te rige. Todos los servidores públicos, una vez, cuando toman protesta, dicen, protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de ella emanen. No dicen los postulados de mi partido. Nunca. Deben de cumplir la ley. Con eso ya lo vamos de gane. Olvídate de los postulados. Es mi opinión. Hay un punto aquí que están marcando y que me parecería correcto apuntar, que es, sí, nuestro sistema político mexicano está basado en la existencia de partidos y las leyes se han hecho para privilegiar el control de los partidos políticos, ¿no? O sea, quien realmente lanza una candidatura ciudadana lo ve muy difícil para cumplir con los requisitos, ¿no? En eso... y por otro lado, bueno, cambiar las leyes es, pues, ¿quién le pone el cascabel al gato, verdad? Porque obviamente los partidos no van a pasar leyes que a ellos les dificulten. Claro, no van a ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero bueno, eso me lleva a preguntarles, y ahora empezaría contigo, Gilberto, ¿qué consecuencias ves tú que tiene este chapulineo de cambiarse de partidos y tal? O sea, es decir... estamos viendo que a nivel nacional hay mayorías infladas con esto de mover gente de un partido a otro, pero ¿tú cómo ves que ocurre esto en el Congreso local y en la política local, ¿no? Más allá de los ejemplos que ya hablamos? La verdad que da rabia ver el espectáculo en el Congreso, tanto nacional como local. Los diputados brincan de una bancada a otra como si se vendieran al mejor postor. Y digo como si se vendieran porque suponemos que lo hacen, pero tampoco tenemos pruebas para comprobar. La consecuencia es de un daño a la voluntad popular porque se vota por las propuestas de un candidato en particular, pero también por lo que representa el partido que lo postuló, sus convicciones, su ideología, y luego desaparecen en el momento de pasarse de un lugar a otro, de aliarse con un grupo parlamentario que empujará para un lado distinto por el que se planteó desde su campaña y por el que votó la gente. El problema radica en que nuestro sistema político permite que esto suceda, como decía hace un momento, y pues esta incertidumbre que generan con tanto movimiento extraño es simplemente veneno para la democracia, es una erosión de la democracia. Y como decía Octavio Paz, del poder hay que esperar mucho daño, del poder hay que esperar mucho daño y poco bien. Gracias. Liliana. Bueno, de este chapulineo, ¿qué podemos esperar? Lo que va a suceder es que va a haber una degradación mayor en la política. Y lo vimos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el Congreso de Nuevo León, donde una vez que se constituyen las mayorías legislativas en la votación del 2018, empiezan las deserciones de los partidos políticos para ir a constituir mayorías ficticias con el objeto de tener el poder adentro de la tesorería, de las arcas del Congreso del Estado y también de la oficialidad de partes. Entonces, esto lo vamos a ver, igualmente se vio
hace unos pocos meses, cuando se empezó la cooptación de diputados federales para crear una mayoría ficticia en el PT y poder dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, estamos viendo cómo se está pervirtiendo y ahora en el 2021 la situación va a ser más álgida porque es estratégico para Morena conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces se va a convertir en un mercado persa. Esto es la compra de diputados de otros partidos y por parte de los otros partidos la compra de diputados de Morena para quitarle mayoría y así sucesivamente. Esto es ofensivo para la inteligencia de la ciudadanía, porque la gente expresa un sentido de votación en el proceso electoral que posteriormente es muy fácil cambiar a través del dinero. Entonces, hoy creo yo que para las organizaciones de la sociedad civil es prioritario que analicemos todo lo que tiene que ver en cuanto a los partidos políticos y por el otro lado, en cuanto a los procesos que puedan poner ciertos candados, ¿sí? Que jamás vayan a vulnerar la forma de pensar de las personas, pero sí que puedan acotar este pragmatismo político que nos lleva a una situación de muy baja calidad y desempeño en la gente que ejerce funciones fundamentales, en las decisiones fundamentales para el pueblo de México. Congresos federal, congresos estatales, alcaldes, etcétera. Entonces, sí tenemos que empezar a trabajar sobre ver las leyes para ir acotando estas conductas. Gracias. Juan Manuel. Ya se me olvidó la pregunta, Gaby. Perdón. La pregunta es, ¿qué consecuencias ves tú que pueda tener este chapulineo? Es decir, a nivel nacional estamos viendo que hay mayorías infladas. Y si tú ves que ocurre ya lo mismo en el Congreso local o si es algo que podría darse pues en el futuro. Sí, yo creo que por alguna extraña razón en Nuevo León tenemos una ceguera de un lado y de otro, ¿no? Entonces, con este ojo vemos a la Cámara de Diputados y dice, Morena está inflando y miren el presidente y todo. Y acá en Nuevo León está pasando lo mismo. Y lo peor es que ha pasado hace 20 años y nadie se asusta, nadie ha dicho que nos van a convertir en Venezuela y nadie ha mencionado siquiera el sometimiento de las instituciones. Vaya, el asunto de mandar a ministeriales a la casa de un candidato, si lo hubieran hecho a nivel federal, ya hubieran llamado a Human Rights Watch y a las Naciones Unidas y hubieran hecho un plantón de casas de campaña otra vez, ¿verdad? Esto está pasando en Nuevo León y ya están cooptadas todas las instituciones y lo ha permitido una construcción de mayorías infladas y de chapulineos hace 20 años. Creo que el asunto es que las personas comencemos a ver esto como algo que afecta no solamente el tema de bolsillo en el tema de impuestos, afecta la impartición de justicia en el tema del control del Poder Judicial, afecta el derecho de acceso a la información cuando tienes cooptada una comisión de transparencia, va a afectar indudablemente el ejercicio de los derechos humanos o la representación social que tiene la comisión cuando se la entregas, así como lo hicieron descaradamente los partidos en esta nueva administración de la comisión, y vaya, ni menos ni más, la Auditoría Superior del Estado. Entonces, eso no debemos de perder el foco de que solamente afecta el tema del presupuesto de los partidos, sino tiene que ver con el bache en la calle, porque la Auditoría Superior del Estado tiene un laboratorio de baches y resulta que ni siquiera una anomalía en baches le registraron a los municipios metropolitanos y demás. Entonces, esta creación de mayorías infladas y esta cooptación, por eso yo insisto en que los postulados es lo más padre del mundo, pero si tú vas con todos los postulados y a la hora de que te postulan un billete de $1,000,000, ¿no? Olvidas los postulados y la ley y olvidas tu religión, pues está cañón, ¿verdad? Por eso necesitamos poner el foco en las personas que llegan al Congreso. Una cosa que le hace muchísimo daño es el efecto ladrillo, les digo yo,
llegan al Congreso y se suben al ladrillo y se marearon, ¿no? Y además tienen a un grillo aquí que les dice, tú mereces ser senador. Y luego, o al gobernador, ¿verdad? Aquí el grillo, Jaime, tú, aquí Nuevo León es poco para ti, necesitas la presidencia. Entonces mandan al carajo todo y luego están dispuestos a cometer delitos como lo hizo el gobernador para apuntalar una candidatura independiente. Y luego, ¿qué pasa? Esta mayoría inflada del Congreso de Nuevo León no quiso sancionar al gobernador y un partido ya acogió a su secretario de gobierno, Manuel González, acogió al hombre que es responsable de toda la calamidad del transporte, Noé Chávez, lo va a ser candidato de Juárez, acogió a la señorita encargada del escándalo de corrupción del dron y acogió ni más ni menos a la responsable de Aliados Contigo, y ese partido es el PAN. Entonces, en un lado andan diciendo todo lo malo es a nivel nacional, porque no tienen nada que ofrecernos aquí porque están peor, ¿verdad? Pero si nos ofuscamos en eso, vamos a seguir repitiendo este patrón como de violencia doméstica, o les llamo yo que ya tenemos bien aquí tatuado el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Porque ya no nos importa cuál secuestrador esté, ya nos dimos por vencidos y no, esto debe cambiar porque recordemos que esas instituciones no les pertenecen y que cada centavo que se gastan sale del sudor y del sudor y del trabajo de las personas que están siguiendo aquí y de muchas otras que ni por la pandemia se detuvieron y se tuvieron que arriesgar. Entonces hay una descomposición total. Antes decía Denise Dresser que eran rivales de frente y en la noche eran amantes de alcoba. Ahora ya son amantes a todas horas, ya no les importa eso, ¿verdad? Ya se besuquean en cualquier, no importa ¿cómo se dice en la tele cuando te ponen si eres mayor de 18 o menor? Ya, esto ya pasó, por eso yo insisto. La clasificación. Sí, ya dejémoslo de los postulados aparte, lo que deben de tener es de esencia una cuenta de banco con la que puedan vivir y no estar buscando hacerse ricos cuando lleguen al poder, porque si no vamos a seguir perpetuando a gente que cumple con los postulados, pero viola la ley cada que abre y cierra los ojos. Oye, qué bueno que haya gente honesta, la necesitamos con urgencia en el sector público, en la vida pública, pero yo no estoy de acuerdo en desaparecer así como dices tú, las ideologías o los postulados o como le quieras llamar. Yo no lo estoy desapareciendo. Los ciudadanos la tenemos un punto de vista y obviamente es como leer un periódico. ¿Por qué lees El Norte o El Milenio? Porque coincides con lo que piensa el periódico, con su línea editorial, pues. Nunca dije desaparecer. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir con esta mecánica diciendo que los que aceptan los postulados son los mejores, porque entonces ya fuéramos aquí Suecia o un país nórdico con todos los derechos, y no es así. No, ni yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en principio, pues vas con, te postulas con el que coincides, pues, y ya de ahí veremos también si es o no una buena persona. Yo creo que los partidos deberían de ser el filtro para que lleguen no solamente los más conocidos, porque también eso es lo que hacen los partidos, dicen, oye, pues ¿para qué voy a meter a esta persona que es excelente, pero que no es conocida, que no ha construido una candidatura, que no tiene el rating, pues, con la comunidad, no van a votar por él? Esa es una. Y la otra es, bueno, además que sean buenas personas. Ahora que Liliana hablaba del PAN de antes, yo recuerdo y me llamaba la atención cómo los panistas de aquella época empezaron a preparar, haz de cuenta, que le daban al panista que quería aspirar a un cargo público, le daban una especie de cartilla, porque le daban cursos para inducirlo en el puesto donde quería colocarse, ya sea en la función pública, en la administración municipal, en el Estado, o bien en alguna diputación. Entonces, los ibas entrenando. Ya después de haber pasado por un filtro de que es una persona decente y apta para el cargo, pero también para prepararlo mejor. Eso ya se dejó de lado también, ¿no? Y yo creo que como aquí en Civitas buscamos preparar y promover a ciudadanos mejores para que participen en las ONGs y también en la vida pública, en la función pública, yo creo que los partidos también deberían de promover un poco más la preparación de su gente
para que se lleguen los mejores elementos, además de ser honestos y de ser gente de principios, pero también que sean gente más preparada para estar en la función pública. Oye, hay un caso sorprendente que destaca hoy el norte, por ejemplo, hablando de los chapulines, el de Karina Barrón es de risa loca, ¿verdad? Del PAN a Independiente, luego a Movimiento Ciudadano y ahora al PRI. Sí, a ver, algo le falta por ahí, ¿no? No, hay una cosa a la que tenemos que llegar aquí, porque estamos viendo cómo incluso tenemos supuestas instituciones que tienen que abogar por la transparencia, que tienen que abogar por la rendición de cuentas, y no están funcionando como deberían porque están en manos de partidos que ya se dieron cuenta que hay que cuidarse entre todos, ¿no? Para que todos permanezcan y puedan seguir siendo las cosas así. De las preguntas que nos han estado llegando, hay una que coincide, una pregunta de Nora Livas que coincide con la que yo les iba a hacer a continuación y que se relaciona directamente pues con ustedes y con quienes los estamos escuchando. Estamos hablando de cómo los partidos políticos, pues por un lado, parece ser que la ideología clásica ya no está siendo tan importante porque tenemos eso, ¿no? O sea, digo, a pesar de que el partido tenga ideología, parece ser que no le está pidiendo a sus candidatos y candidatas que compartan esa ideología, ¿no? El caso de Karina Barrón y todos los otros que hemos mencionado. Entonces, bueno, y desde el punto de vista de la ciudadanía, entonces, ¿cuál puede ser el papel de las ONGs ante esta falta de contrapesos que estamos viendo dentro de una oferta que está buscando representar a las y los ciudadanos en estos congresos y alcaldías? O sea, ¿qué podemos hacer como ONGs? No sé quién de ustedes quiere empezar. Yo nomás quisiera, y ahorita le das la palabra a quien continúe, yo sobre lo anterior conectar dos cosas. Primero, el diputado, en el caso de la diputada Karina Barrón, yo creo que eso hay que hacer un caso de estudio, porque ella se quejó desde el inicio de violencia dentro del PAN, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cuando se postuló la primera vez, le querían tumbar, así se llama, a través de un juicio su candidatura. Y ojo, estoy haciendo abogado del diablo aquí y no estoy defendiendo a nadie. Luego llegó al interior de la bancada y se quejó del coordinador, que ahora es magistrado, del señor magistrado Arturo Salinas. Por eso renunció ahí. Entonces, yo quiero volver y se conecta con lo que dijo Gilberto, los partidos deben, eso está en la ley de partidos políticos, para eso les damos dinero, deben de capacitar a la gente, tienen un programa de mujeres, les damos, por favor, les damos casi 100, 200 millones al año y resulta que les pagaste el TEC y te van a salir con qué, ¿no? O le pagaste para quitar universidades, le pagaste una educación con un tutor de doble lengua y no sabe ni leer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora con los partidos. Los partidos están obligados por ley. Para eso es el dinero que les damos y para eso se fueron considerados de interés público, porque ahí generan a las gentes que nos van a gobernar. Y entonces, volviendo al caso de la diputada, pues, ¿qué pasa al interior? Como la que se fue de MC, que dice que no le dieron de su partido y por eso se fue allá, porque hay una cooptación, les digo yo, ¿no? De las candidaturas, como si fueran dueños, pero están haciendo con nuestro dinero. Imagínense el nivel de perversión. AMLO maquiavélicamente lo resolvió con una tómbola en el 2018. Parece que la tómbola ya no va a funcionar más, ¿verdad? Entonces, ya si quieres repetir la pregunta, porque nomás me desvié para poner otro y ahí dale la palabra a quien quieras. Es el tema. Bueno, no sé si alguien quiere contestar a lo que dijiste, si ya terminamos esa parte de la discusión y me paso a la pregunta, ¿no? Ok, bueno, entonces, la pregunta que les digo que coincide con un comentario que nos manda Nora Livas es, entonces, ¿cuál puede ser el papel de las ONGs ante la falta de un contrapeso en esta oferta que vemos que va a buscar a representarnos a las y los ciudadanos en el Congreso y las alcaldías? Liliana. A ver. Bueno, Gilberto. Sí. Bueno, pues, yo creo que la sociedad mexicana necesita organizarse mejor para actuar de una manera más eficaz.
Ujú. Y necesitamos más ciudadanos comprometidos. Y comprometerse es trabajar, o sea, hacer talacha, no nada más estar opinando. Necesitamos ciudadanos comprometidos y mejor organización en nuestra comunidad. Hay muchas ONGs, muchísimas, pero no tantas como se requieren, que estén enfocadas a fortalecer los contrapesos y a presionar al Congreso y a las administraciones estatales o municipales para que sean fieles intérpretes de la voluntad de los ciudadanos. Digamos, organizaciones que puedan hacerla de corset ortopédico para estos que gobiernan. Entonces faltan muchos liderazgos de servicio en la vida pública para encaminar esta energía social en busca de mejores políticas públicas y también de mejores acciones de gobierno para beneficio de las mayorías. Por eso me parece bien importante la labor que realiza Civitas. Yo creo que también deberíamos de hacer algo así como certificar ciudadanos preparados, que claro, que tengan la vocación para el servicio. Hay mucha gente pues que nomás te echa porras, ¿verdad? O incluso hasta te dice que si sigues peleándote, ¿verdad? Porque ven esta lucha de nuestras organizaciones como de conflicto, pero no somos enemigos del poder público. Entonces requerimos, sí, mejores leyes para que podamos operar a favor de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, pero para eso se requiere el decidido empuje de una sociedad civil bien organizada para empujar unificadamente, para impulsar, digamos, la construcción de un Estado moderno capaz de alcanzar el bienestar social, respetuoso de la persona humana, de sus derechos y sus deberes, y en el que predomine siempre la verdad y la justicia. La sociedad demanda, decimos en los postulados de Vertebra, la sociedad demanda que los líderes de la comunidad, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso inclusive, asuman un compromiso inequívoco con el servicio a los demás. La acción política, digamos que es el arte y la virtud de concertar voluntades para el logro del bien común y para facilitar la realización personal de todos. Y yo creo que este es un tema importante y por eso no se trata nosotros de estarnos peleando con el poder público. Por eso a veces, bueno, Liliana fue diputada y nos podría decir, a veces no funciona llegar de confrontadores en la primera, pues realmente no funciona, no te van a dar un premio por andar gritando, no te van a hacer caso y va a ser más dura la pelea. Pero a veces tenemos que llegar a esos extremos porque también los actores de la vida política son poco socarrones, cada vez más con las organizaciones de la sociedad civil nos ven como un estorbo. Entonces las organizaciones civiles que demandamos legalidad y transparencia, por ejemplo, podemos resultar incómodos para quien gobierna, pero no somos, lo repito, no somos enemigos, somos, digamos, más bien la expresión, y debemos ser la expresión propia de la democracia. O sea, más que una amenaza, somos parte fundamental del escrutinio público que fortalece la democracia. Pues yo creo que en parte esa percepción está porque no tenemos una cultura en donde se aprecie que el que tú reclames algo, que exijas que te cumplan algo, sea visto como, pues ese es tu derecho, sino que como aquí no estamos acostumbrados a cuestionar a la autoridad, eso ya se ve como, ah, eres una persona problemática o o una organización problemática, ¿no? Me parece que parte de eso es el problema que hay cuando finalmente dices, oye, pues nomás te estoy pidiendo que cumplas tu función o que cumplas con la ley, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes como líderes de ONGs? ¿No? Es lo que yo he visto que ustedes han hecho. Pero bueno, Liliana, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que un problema que tenemos en Nuevo León es que hay un déficit de ciudadanía y eso está hasta metodológicamente comprobado.
Yo conozco 2 estudios, uno que se hizo por parte de un Centro por la Democracia que dirige Antanas Mockus en Colombia, y resulta que la zona metropolitana de Monterrey, o el estado de Nuevo León, es el lugar donde menor índice de participación ciudadana hay. Posteriormente se hizo un estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León que lo contrastó. Entonces, este es un asunto que se tiene que empezar a trabajar y se ha venido trabajando con el ejemplo durante muchos años. Hoy hay más organizaciones que antes. O sea, yo tengo décadas luchando y cuando yo empezaba a luchar no había casi nadie. Entonces, han ido creciendo, pero todavía son insuficientes. Entonces, tenemos que empezar a nutrir el concepto de ciudadanía. Creo que en este tema que tratamos hoy, se tiene que ejercer una mayor fiscalización hacia los partidos políticos. Esa es una de las conclusiones que yo podría plantear. La otra, tenemos que revisar las leyes, porque lo que no está prohibido está permitido. Y eso hace que anden chapulineando, etcétera, para un lado y para otro, donde podríamos hacer propuestas de iniciativa de ley. Sé que la respuesta es, ellos nunca van a aprobar algo que vaya en contra de sus intereses. En principio sí, pero no. O sea, los ciudadanos tenemos que ser como un cuchillo de palo. Los avances democráticos en México han sido gracias a la ciudadanía que como cuchillo de palo ha venido presionando durante décadas. Entonces los avances no se dan por voluntad propia. Los avances se los arrancamos con el esfuerzo cotidiano que hacemos los ciudadanos. Entonces hay que hacer las propuestas. Si no las aprueban, hay que denunciar, hay que estar como cuchillito de palo de tal manera que esto tenga un costo político en las personas que tomen conductas incorrectas o de negación o de meter a la congeladora iniciativas ciudadanas de esta naturaleza. Por otro lado, creo que se requiere también que la ciudadanía haga una fiscalización en las campañas electorales. Una fiscalización en las campañas electorales porque ahí vamos a ver también cómo hay ciertos tipos de candidatos que nadie conoce, que no tienen trayectoria, etcétera, pero sí tienen mucho dinero. Pueden ustedes ahorita, por ejemplo, el caso de un candidato independiente que no pudo juntar las firmas y hizo mucho trabajo, y otro desconocido que nadie conoce, que ni en su casa lo conocen, y resulta que juntó muchas. Entonces, todo este tipo de cosas, la sociedad podemos hacerlo, no debemos de desmayar, se pueden hacer muchas cosas. Yo cuando fui legisladora, nosotros teníamos un salario de 110,000 pesos mensuales y había un bono de 140,000 pesos. La primera intervención que tuve en tribuna fue que el bono tendría que haber sido que se eliminara, que no tenía razón de ser. Tuve 41 compañeros, que éramos 42, que me trataron como enemiga, me trataron mal. Tuve un año que no tuve oficina. Yo atendía en la sala porque no me dieron oficina, por venganza, por lo que yo estaba diciendo. Cuando me dieron oficina, yo tuve que traer mis muebles, tuve que pagarle yo a la gente que yo contraté con mi salario, y aparte me fueron y me echaron agua a mis computadoras. O sea, actitudes nefastas. Y continué con eso, con esa conducta. Luego lo que hice fue, siendo congruente entre lo que se plantea, el bono lo doné íntegro a los bomberos y al hospital universitario. Mi salario, el 50%, lo doné al hospital universitario y también a los bomberos. Con esto quiero decir que, por ejemplo, logré que se quitara el bono y logré que de 110,000 se pusieran 73,000 pesos el salario. Un solo legislador contra 41. ¿Por qué? Por la presión social de la comunidad ante esto que está pasando. Entonces los ciudadanos podemos hacer propuestas, aunque ellos se hagan los oxisos, y nosotros tenemos que hacer como cuchillito de palo para que la sociedad se sume a las propuestas y hacer la presión con la autoridad moral de la sociedad.
y sí podemos lograr cambios. Muchas gracias. De nada. Juan Manuel, estamos preguntando sobre qué pueden hacer las ONGs para servir como contrapeso ahora que estamos viendo las y los candidatos que vamos a tener en el próximo Congreso. Sí. Primero, yo quisiera decir que tenemos que ser el contrapeso de parte de la sociedad, es decir, el partido nuestro deben ser el interés público y los ciudadanos. No le podemos dar esta concesión a los partidos porque ellos es a sus partidos y a sus conveniencias, y así como cambian de partido y de ideología, van a cambiar la balanza a la hora que les convenga. ¿Qué es lo que quiero decir? Nos han mostrado con hechos que no están a favor de la ciudadanía, ¿no? Había un dicho que decía que el vecino país no tenía amigos y no tenía intereses. Es lo mismo con los partidos políticos, y eso está quedando con las personas de los partidos políticos, y eso está quedando muestra el día de hoy, que se están cambiando para proteger su carrera y para proteger su cheque y su beca de sueldo como funcionarios públicos. Entonces, lo que yo sostengo, y voy a hablar ahora de mi experiencia como ONG, es en la que trabajo, que es Redes Quinto Poder, es no venimos a pelearnos, pero tampoco venimos a hacer relaciones públicas. Es decir, yo no me siento contigo para irme a tomar una carne asada y una cerveza. Me siento contigo porque hay un problema que me obligaste a venir, y vengo en nombre de personas que no se pueden dar ese lujo como lo estamos haciendo nosotros en este momento. De los 5 millones de personas que viven en Nuevo León, un poco porcentaje pueden darse este lujo, aún en encierro, de tomarse 1 hora y media de su tiempo y dedicarlo a informarse de cómo está la participación ciudadana. Entonces, debemos de partir por ahí. La otra es básico lo que mencionaste, Gaby. Todo nace por una queja, y si no tenemos ni siquiera el derecho a quejarnos, entonces dejen de llamar democracia a esto, porque entonces vamos a hacer otra cosa, una dictadura, ¿verdad? Porque si ni siquiera puedo quejarme de que me estás violentando un derecho o no lo estás garantizando, pues entonces ya, basta de simulaciones y déjenle de llamar. Y como les digo yo, agarren el gobierno, llévenselo, pero páguenlo de su bolsa. No nos sigan quitando dinero de nuestros impuestos y nos estén tratando como ladrones cada vez que pagamos impuestos. Y a los ladrones que se roban el dinero en el gobierno, tienes que pasar años para que lo sancionen, o como el gobernador, ni siquiera se puede, ni lo pueden sancionar, ¿verdad? En cambio, tú te fiscaliza el fisco hasta los calcetines que compras. Entonces, es necesaria la participación ciudadana, y para eso solamente hay una cosa: hay que hacerlo, punto, ¿no? Está bien decir y hablar y bonito, porque si no lo hacemos vamos a ser como políticos, que hablamos y hablamos y hablamos y no concretan nada. Y estoy hablando de mi caso. Entonces, eso es lo que hemos dedicado, y gracias en el camino hemos encontrado buenos aliados como Vertebra, a través de Gilberto, cuando él llegó a esta organización, y evidentemente con Liliana cuando está en Colectivo Nosotros. Y yo lo que llamo es a la gente a participar, y les he dicho siempre, agárrate el tema que a ti te duele y te mueva por emociones, porque es lo que nos mueve, no nos mueve otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿te encanta defender a los perros? Pues ve y promulga la ley y consíguete aliados y no sé qué. ¿Quieres acabar con la contaminación en Nuevo León? Consíguete aliados, movilízalos, y nosotros, si quieres, en Centros Cívitas te enseñamos el método que hemos aprendido para que la curva de aprendizaje sea menor, y esto lo podemos replicar en todo el país. Pero el contrapeso lo hemos hecho las organizaciones y los ciudadanos. No hay contrapeso a los interiores, porque estos no, los que están en el gobierno no se contraponen. Se ponen de un lado a otro cuando la balanza les toca que suba o que baje a su favor. Les vale 3 centavos la gente, ¿verdad? Y lo podemos ver con el tema de los usuarios del transporte, ¿no? Que no han salido nadie firmemente a decir y a defenderlos, ¿verdad? Y con otros tantos. Entonces, eso es, tenemos que hacer el contrapeso nosotros como ciudadanos, porque los hechos nos dicen que los que nos gobiernan son contrapesos entre ellos, pero para proteger su carrera o sus intereses políticos, y no los de la gente, que lamentablemente los pusimos ahí a través del voto para darles permiso, ojo, de que nos administren temporalmente. No es de ellos nada, ni la silla donde están sentados. Oye, a ver, Gaby, Dime. ya están hablando de experiencias personales. Yo quisiera comentar algo, porque yo en lo general siempre he estado pujando con los políticos, concretamente con diputados, alcaldes o el propio gobierno del estado.
pero sí aprendí una lección y me lo decía Nora Livas, que fue siempre compañera muy cercana en el Foro Libre y Democrático de México, donde fui presidente, y decían el pedir está el dar, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, era una lección que yo no aprendía en el 2004, cuando en marzo del 2004, el último de marzo, no recuerdo, Liliana, tú eras diputada, ¿verdad? En ese tiempo. ¿A qué fecha te refieres? A marzo del 2004. ¿Te acuerdas cuando la ley de participación ciudadana, no? Sí. Bueno, entonces Yo fui la primera, perdóname, fui la primera persona que propuso la revocación de mandato. Sí. En total, y fuimos algunos integrantes del Foro Libre y Democrático a entregar la iniciativa de ley de la ley de participación ciudadana. Y pues, traíamos, la verdad, muy buenas propuestas. Hicimos todo un ensayo de 128 artículos con exposición de motivos. Haz de cuenta, le dimos los vinculantes, etcétera, todo el repaso a lo que era una ley, nada más para que le dieran una pulida a los diputados. Les hicimos la chamba. Pero en mi caso concreto, empecé a tirarles una y otra vez a los diputados y al propio gobierno del Estado. Entonces, con ese tema, vaya, se me pasó la mano de agresivo. Entonces, alguien me decía, no te van a dar ninguna medalla. No creas que por esa actitud te van a dar la medalla. Precisamente por eso le van a sacar la vuelta y te van a estar dando largas. Y aunque tú eres el ciudadano y tienes el derecho y te apoyan, no va a salir. Y se tardó años en salir esa ley de participación ciudadana. Después lo que tuvimos que hacer años después fue precisamente juntar a muchas organizaciones de la sociedad civil para que juntos le diéramos otra repasada a la ley de participación ciudadana y la empujáramos juntos, todos, no nada más el premio para una organización o una persona, y menos tratando de sacarla adelante con agresiones a los diputados, porque será lo que sea, y nosotros decimos claramente lo que pensamos de ellos, pero pues son humanos y no jala, y no hay forma de sacar una cosa de estas adelante si no cuidamos las formas. Entonces yo por eso digo, primero hay que intentar por la buena, tratando las cosas razonablemente para que salgan adelante. Esa ley de participación ciudadana 31 de marzo del 2004 salió hasta el 2016. Así está. Porque siempre fue una tras otra la forma indebida de trato con las personas sentadas en las curules. Qué buen ejemplo, porque me trae al del 2018, ¿no, Gilberto? Donde hicimos todas las cosas diplomáticas bien hechas en forma, y los diputados nos sentaron, nos escucharon y al último decidieron lo que les dio su reverenda gana y Exacto. mandaron su propia convocatoria y nos dieron con el dedo. Y entonces, pues no sé, o sea, los hechos muestran que eso está peor, porque son cínicos y te dicen, sí, cómo no, siéntese y véngase, ¿y qué le falta? ¿Y qué quiere usted? Sí. Y a la hora de la hora violaron la convocatoria y metieron una comisionada de transparencia. Su expertise es de vender casas y la convocatoria decía que tenías que tener tantos años de ahí. Nos escondieron la información, hicieron todos unos arrebatos ahí, pero se portaron muy bien, ¿verdad? Fueron muy diplomáticos y sentados y todos. Yo creo que las formas... Le dedicamos mucho tiempo, Juan, pero entonces, ¿de qué manera lo vas a hacer? Ah, no, yo estoy hablando, ¿qué vamos a hacer? es que estoy contrastando los casos. ¿Cuál es la forma? La forma en que nos escuchen es la forma. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la sacaron arrastrando del banco cuando fue a protestar junto con
los que estaban corriendo de sus casas. Luego fue alcaldesa de Barcelona, la más votada. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma en que nos escuchen. Lo que debemos de cambiar es eso. No son dueños del Congreso, ni les pertenece la curula más que por 3 años y lo que se puedan reelegir. El problema es que les hemos dado la potestad de pensar que son dueños de algo cuando los dueños somos los ciudadanos. Claro, debemos guardar la forma, por eso les mandan un papel, por eso les pides una junta, pero si te escuchan y te hacen el dedo en la boca, pues eso está peor, porque esa es una violencia y es la peor agresividad del mundo, que te traicionen y que traicionen a la ley. Ni siquiera uno, uno no quiere premio. Por eso te digo, cuando ellos toman protesta es protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Nada más, pero tampoco nada menos. Fíjate, por eso hay déficit de ciudadanía, que es lo que mencionaba Liliana. Cuando la ciudadanía se da cuenta que los que estamos en la lucha recibimos una y otra bofetada, igual la gente dice, no, hombre, ¿para qué le entro? Es como en la participación ciudadana, es como en la política, ¿verdad? Hay tanta escandalera, tantas difamaciones, tantas cosas que se dicen de los políticos, que entonces por eso hay mucha gente honorable, buena, capaz, que no le quiere entrar porque no se quieren barrar, ¿verdad? Así, Pues así pasa. Yo quiero hacer... No le quiere entrar porque no quiere, ¿verdad? Si me permite nada más, ¿qué herramientas tenemos que utilizar para ser escuchados? Todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance. Propuestas de carácter legislativo. Protesta social. Y sentarnos a platicar con ellos. Y estos 4 instrumentos se tienen que combinar en función de las circunstancias. No nos podemos quedar nada más con uno porque ya nos estaríamos autoimponiendo una camisa de fuerza. Entonces tenemos que hacer una combinación inteligente de estos instrumentos en función de las circunstancias. Pero además, en el marco de la ley, tanto para ellos como para nosotros. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, están llegando una serie de preguntas bien interesantes que les quiero leer. Hay una de Perla Martínez, que es reportera del periódico El Norte, y nos dice, bueno, todo lo que ustedes han señalado y lo que ustedes mismos lo han dicho, debilita la democracia. O sea, ¿de qué manera, si pueden ser un poco más específicos, de qué manera pierde la democracia? ¿Y qué panorama nos espera si esto no se frena y si se sigue, no sé, transformando para futuras elecciones? Yo, y lo quisiera conectar con lo que comentó Gilberto, el tema es que perpetuándose estas personas y llegando los mismos, la ciudadanía dice siempre llegan los mismos y entonces satanizamos a los partidos y a las instituciones y esto permite y ha permitido, no en el futuro, en el presente se han perpetuado ya castas, ¿no? Ahora importa el apellido, no importa la carrera del joven, importa que fue hijo de un mártir, pero no importa que no tenga ni siquiera la experiencia o que hace 5 años le daba asesoría o que su empresa le dio asesoría al Congreso. Eso no importa, importa el apellido. Y entonces eso es un daño a la democracia porque permite que las personas que no queremos se perpetúen ahí y evita que las personas que queremos que nos representen y que deberían estar ocupando lugares por mérito, no por apellido, no por la bolsa del dinero, no puedan llegar. Y el sistema está ahorita para todo lo contrario, de que lleguen los mejores perfiles. Eso de la meritocracia es puro cuento y ahí tienen que está pesando más el apellido que la carrera y no importa que estos diputados, ese despacho del joven Colosio, le haya dado asesoría al grupo otro parlamentario y haya hecho negocios ahí. Nada importa ya, lo que importa es el escándalo y lo que importa es el apellido y eso es un daño irreversible a la democracia porque entonces estamos perpetuando lo peor del sistema democrático, no lo mejor. Y no es no es un asunto de cuáles van a ser los efectos sobre la democracia. La democracia ya está afectada. Mucha gente que se está brincando de un partido a otro es porque existen grupos hegemónicos adentro de sus partidos que solamente van a colocar a sus compinches
a sus grupos de tal manera que le cierra la posibilidad de competencia a otras personas que podrían merecer más una candidatura. O sea, los partidos políticos per se están dominados por grupos hegemónicos que impiden la democracia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, yo ya lo mencioné, a futuro, y no un futuro a largo plazo, en un futuro corto, vamos a ver una política pervertida donde se van a empezar a comprar políticos para modificar la correlación de fuerzas políticas en congresos, ya sea federal o locales, y también en municipios, etcétera. Entonces, todo va a estar en función del dinero, porque ya estamos viendo que los principios y los valores que se traducen en una falta de ética de la clase política es lo que está predominando. Gracias. Sí, oye, con respecto a la cuestión interna ahí de los partidos y la democracia hacia el interior de los institutos políticos, lo que vemos ahora es claramente ni el PAN, bueno, el PAN hizo un proceso que luego fue reclamado, pero bueno, finalmente le disimuló más que los demás, porque hubo una votación con 3 candidatos, que fueron Larrazábal, Víctor Fuentes y Felipe Jesús Cantú. Pero el PRI sacó precandidatos y luego decidió por unanimidad, ahí entre ellos, entre los precandidatos decidieron que fuera Adrián de la Garza. En Morena iban avanzando con candidatos y de pronto vino el líder nacional y dijo que era Clara Luz Flores. El Movimiento Ciudadano, pues ni se diga, prácticamente se decidió también de la manera tradicional del dedazo. Entonces, lo que sucede es que no estamos ni siquiera al interior de los organismos políticos, de los institutos políticos preparados para la democracia. Y hay un problema con la democracia que tenemos que aceptarlo, ¿verdad? O sea, los más populares son los que llegan, no necesariamente los más preparados. Entonces, pues ahí es donde corremos muchos riesgos. Y con respecto a lo que mencionaba Perla, lo que quería como respuesta concreta, yo lo dije hace un rato, el daño con todo esto que está pasando de los chapulineos, la consecuencia mayor es el daño a la voluntad de la ciudadanía. Y te digo, porque tú votas por una propuesta del candidato tal que va íntimamente ligado a los postulados de un partido político, pues si no, no saldría adelante. Es decir, no puede un candidato decir algo que vaya en contra de los postulados del partido que lo está encaminando. Entonces, finalmente la gente vota por eso. También vota porque le cae bien o le simpatiza, pero vota por eso. Y de pronto se brinca a otro lado donde en el partido a donde se pasó, van a estar en contra de lo que había propuesto en su campaña el candidato por lo que fue votado por la ciudadanía. De tal manera que te digo, es un daño a la voluntad popular, es un engaño total. Es el daño mayor que se está dando con este chapulineo. Bueno, y la pregunta aquí que me ponen tanto, bueno, Mari Carmen Rodríguez me recuerda que, por ejemplo, el caso de Ivonne Álvarez en el 2015, que no pasó nada, y Erika Kenny pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer una iniciativa para evitar el chapulineo? O sea, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía? Si los partidos políticos no van a hacer nada, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Esa ley ya se puso y la torcieron, como la ley de la residencia. La ciudadanía debe castigar a la gente que no toma con la seriedad lo que le diste y lo que le entregaste a través del voto en una administración temporal, ¿no? Cuando lo eliges para un cargo o para otro. Entonces,
México es el país de más leyes y cada tantas enmiendas en la Constitución y una otra cosa, pero pues está como lo del SAT, ¿verdad? Buscan o buscamos la vuelta, o los que las violan, para violentarlas. Entonces, yo personalmente no creo que debamos de prohibirles fácticamente o legalmente de que una cosa u otra. Lo que debe haber es un castigo ciudadano, y les voy a poner un ejemplo. En la elección del 18, los diputados locales ya se podían reelegir, ¿ok? Luego se reeligieron varios y pasaron dos cosas. Primero, nunca le decían a la gente que iban de nueva cuenta a reelegirse. Primera cosa. Y la gente no estaba enterada y entonces le hacían guanaguana y todo como si fuera candidato por primera vez. Hay una desconexión ahí tremenda y no saben la mayoría de la población, como ya lo refería, por diferentes circunstancias, ni siquiera lo que se está eligiendo. Luego, la Cámara de Diputados aprobó la reglamentación para que los federales se reeligieran y se hizo todo un escándalo porque se estaba aprobando la reelección. Pero eso ya estaba aquí desde el 18, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es, no se trata de crear más leyes, se trata de que como ciudadanos, los que podemos hacer esto, comuniquemos, incentivemos y logremos que una buena masa crítica entienda la necesidad y la urgencia de reformar con las mejores personas los congresos, independientemente del partido o si viene por la vía de la elección de independiente y no a través de una ley que les prohíba A, B o C, porque pues seguro van a buscar el recoveco para torcerla y va a estar peor. Y además ya lo tuvimos aquí en Nuevo León y no hubo la consecuencia que esperábamos. Gracias. Ok. Aquí estoy viendo algunas de las comentarios que nos están dejando en el chat y tiene que ver con cómo los ciudadanos son, pues, la clave, ¿no? Tanto ya sea como su participación como ciudadanos y ciudadanas, dentro de partidos políticos o por la vía, no quiero decir independiente, pero digo, en ONGs o en casos como más individuales. Entonces, ese es un comentario que pone Alfonso García Hernández y, por ejemplo, aquí lo complemento con algo que nos escribe Rosy Murillo. Dice, bueno, creo que las ONGs pueden contribuir significativamente al proceso de que más ciudadanos aprendamos a participar de alguna manera. Rosy, parte de eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Centro Civitas, o sea, de darle herramientas a la gente para que aprenda y que pueda ejercer sus derechos, ¿no? Pero sí, lo que yo les diría que entonces esto nos engloba es, o sea, ¿qué podemos hacer las ONGs para que la ciudadanía se interese más en la política? No nada más de informarse, de saber lo que está pasando, pero de que pueda participar más y pues obviamente que de preferencia que lo hagan de manera crítica, pero ¿cómo le podemos hacer para que haya más ciudadanía involucrada en esto? Pues abriendo los canales para la participación a través de las organizaciones de la sociedad civil. Hacerlo aisladamente es muy, muy complejo, muy difícil. Lo mejor es que busquen alguna ONG que les llene el ojo, porque pues, finalmente yo creo que las ONG deberíamos de enfocarnos a un tema como Redes Quinto Poder, pues que hace transparencia, rendición de cuentas. No se va a andar metiendo con otras cuestiones y así cada organización debe enfocarse en lo propio y luego, en todo caso, unirnos para hacer una lucha en común. Y la gente que esté interesada en participar debe de buscar la ONG de su interés, donde pueda rendir mejor y ahí inscribirse para participar. A mí me parece que es bien importante que de alguna manera, si es posible, pasen por Civitas, porque
es donde puedes recibir una inducción, digamos, para que haya una participación más eficaz en la organización que tú gustes, ¿no? Pero también depende de las organizaciones que estemos abiertos para recibir a la gente que quiera participar activamente. Claro, un comentario que pone aquí Antonio Dieck es que los ciudadanos como que, si no será que somos banqueteros, ¿no? Hacia adentro, que hemos ocasionado parte de este problema por dejar de participar en la política, dejando que otros tomen las decisiones relevantes de la región y de México en su caso, ¿no? Como el filósofo Sócrates de la Grecia clásica decía, o sea, quien no se mete en la política está dejando que sus inferiores pues se hagan cargo de los asuntos públicos. ¿Tú qué opinas de esto, Liliana? Yo ya decía que cuando hay déficit de ciudadanía, ocurren los abusos de poder. Entonces, no hay otra forma de tratar de evitar los abusos de poder más que con la participación ciudadana, que es lo único que le puede originar un contrapeso a los mismos. Entonces, hay que organizarse. A lo mejor alguien de los que nos está escuchando dice, bueno, yo me vine a esta plática, pero a mí pues, no me gusta tanto el asunto de la democracia o el asunto, si le gustan las cuestiones ambientales, busque organizaciones ambientales y haga de la agenda ambiental su lucha. Si a otra persona les gustan las cuestiones de género, que se meta en alguna organización que vea asuntos de género. Aquí lo interesante es que todos seamos ciudadanos todos los días. Todos los días. Y si cada quien en diferentes áreas, unos en cuestiones de corrupción, otros en cuestiones de transparencia, otros en cuestiones ambientales, otros en cuestiones de pobreza e inclusión. O sea, el tema que sea es ser ciudadano día a día. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y hay gente que dice, no, yo tengo miedo de participar porque no sé si me vayan a hacer algo. Lo primero que tiene que saber es cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y eso se resuelve muy fácil estudiando los primeros artículos de la Constitución. ¿Cuáles son mis derechos y mis obligaciones? Yo siempre he dicho que la Constitución tendría que estar siendo enseñada desde la secundaria, de tal manera que todos sepan cuáles son los derechos y obligaciones. Porque muchas veces dicen, es que son mis derechos. Sí, pero también tenemos obligaciones. Entonces hay que saber los dos, de tal manera que vamos a entender que pues en el marco de la ley, haciendo lo que tenemos que hacer, no hay problema. Gracias, Liliana. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos del tiempo que tenemos para este panel que ha estado súper interesante. Yo quiero agradecerles a Gilberto Marcos de Vertebra, a Liliana Flores de Colectivo Nosotros, a Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder Idea por estar aquí. Y me gustaría preguntarles si nos pueden dar un comentario, un mensaje final antes de concluir esta transmisión. Lo único que podría agregar es que ojalá que haya más gente participando, y lo subrayo, eficazmente, eficientemente, es decir, metiéndose a fondo a participar. A veces sí, se sacrifica a la familia, a los amigos, muchas actividades personales, pero lo que se pueda compaginar con eso y el trabajo, pues hay que dedicarle tiempo a hacer una comunidad mejor. No todos tienen esa vocación, lo sabemos, pero hay que decirlo con todas sus letras, una sociedad que no participa, una sociedad que no se mueve para que cambien las cosas, para que mejoren las cosas, es una sociedad muerta. Gracias, Liliana. Bueno, yo solamente agradecer esta oportunidad, muchas gracias, contenta de participar en este conversatorio, en este panel. Hemos tenido muchas luchas en común, Gilberto, Juan Manuel y yo hemos hecho muchas cosas juntos y siempre ha sido muy gratificante compartir esfuerzos. Muchas gracias. Oye, debo agregar algo de Liliana.
A mí me tocó, como periodista en televisión, entrevistarla en algunas ocasiones y me consta que era una luchadora social antes que muchos anduviéramos en estas luchas. Felicidades, Liliana. Con todo mi cariño, un abrazo. Gracias. No evidencias mi edad. Juan Manuel. Bueno, yo solo quiero agradecerles y concuerdo en el tema de la participación. Redes Quinto Poder es una organización que si quieres trabajar y tienes interés, ahí te puedes anotar. La página es redesquintopoder.org.mx y debemos de trabajar todos los días para cambiar el chip. Nosotros somos los que debemos de tener a los servidores a nuestro servicio, porque así se llama, servidores públicos, ¿verdad? Y concuerdo con Liliana que hay que ver cuál momento sirve qué cosa, si sentarse, si protestar, si esto, si el otro, para que se nos resuelva, porque también concuerdo, las modificaciones y los derechos se han logrado gracias a luchas desde la ciudadanía, no son concesiones gubernamentales, es al revés, y entonces por eso debemos de seguir dando la batalla, porque hay muchos derechos que todavía están pendientes de garantizarnos, y en el común a común. Yo también les agradezco a ustedes, compañeros, y claro que ha sido muy gratificante aprender de los dos. También voy a evidenciar mi edad, o no sé cuál sea de la edad de cada quien, pero muchas gracias por compartir juntos. No, al contrario, muchas gracias a los tres, no nada más por estar en este panel hoy y compartirnos sus experiencias y enriquecer esta sesión, sino por el trabajo que han hecho como activistas, como líderes de ONGs, porque nos ponen el ejemplo, porque nos dicen lo que se puede hacer, porque nos dicen que como ciudadanos podemos hacer cosas. Hay una frase que siempre repito en estos foros de Gabriel Said que me encanta, que dice: México no necesita mejores gobernantes, necesita mejores ciudadanos. Y ustedes son un ejemplo de ese tipo de ciudadanas y ciudadanos que necesitamos. Y pues muchas gracias por estar aquí hoy, a ustedes. Gracias por todo lo que nos han compartido, por sus experiencias, por los golpes que se han llevado en el camino. Sí, es un trabajo que no cualquiera lo hace, por eso no mucha gente se anima, pero quienes estén interesados digan, bueno, ok, no tengo tiempo, pues dona dinero, y si no tienes dinero para donar, entonces difunde la labor que están haciendo las personas que hacen activistas y ponle presión a los diputados, diputadas, a la gente de los gobiernos, senadores, a todos los funcionarios públicos, porque efectivamente están para servirnos a nosotros, no para servirse de nosotros. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias por conectarse y estén pendientes de las próximas pláticas que organicemos, las próximas Civita Talks aquí en Centro Civitas. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gaby. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias.